con poder. Las 10 de la mañana, un lunes más y despertando con Jesús, con el pastor Alberto Ares de Vida Nueva. ¿Qué tal, pastor? Buenos días. Muy buenos días, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, hombre? Bien, gracias a Dios. Dentro de lo que cabe, todo bien. Bueno, antes que nada, darle el pésame públicamente a tanto a usted como a su familia, porque evidentemente ha sido esa gran pérdida de su cuñado. Han estado en Suiza y han pasado unos días pues bastante complicados. Sí, bueno, dentro de la gravedad, creo que lo decíamos en la última entrevista, que ya nos enteramos pues después de un año de sufrimiento de mi cuñado, que no le decían, no terminaban de decirle lo que tenía. Al final ya los dictámenes llegaron, los resultados de los exámenes, tenía ELA. Y bueno, y también damos gracias a Dios porque cuando él cayó ya entubado, cuando ya perdió el conocimiento y todo, los resultados llegaron justo un día después, y yo creo que fue algo de Dios porque él no quería enterarse que tenía una enfermedad degenerativa y todo esto. Entonces yo creo que todo se dio como se tenía que dar. Yo fui a darle un poco el consuelo a mi hermana, a mi sobrino, y me he encontrado a mi hermana que estaba muy fortalecida, muy animada, porque me decía: Alberto, lo hemos visto sufrir tanto este último año, que honestamente lloramos su pérdida, pero estamos tranquilos porque ha dejado de sufrir. Así que bueno, es verdad que fuimos, pasamos un rato un poco, no incómodo, sino que hay momentos que no nos gustarían vivir, pero hay que atravesarlos, como es el entierro de un familiar, de un ser cercano, de un ser querido. Pero dentro de lo malo fue un tiempo bueno en familia, pudimos estar todos juntos, mis padres, mis dos hermanas, mi esposa fue el otro marido de mi hermana, yo tengo dos hermanos, o sea, hacía que no nos reuníamos todos juntos, muchos años, tuvimos también la oportunidad de volver a estar todos juntos. Hay una frase que se dice mucho, que es los tiempos de Dios son perfectos. Así mismo es, así mismo. Hay un salmo que dice que en las manos de Dios están nuestros tiempos. A veces a nosotros nos hubiese gustado alargar la vida de este familiar, pero así lo ha querido el Señor y así lo aceptamos. Muchas veces la gente confunde el tema de que, oye, se ha acabado la vida para esa persona, ese ser querido que queremos y amamos profundamente, pero es que el tiempo es así y es lo que está marcado y es lo que es como tiene que ser, ¿no? Así mismo. Y mira, incluso me hace recordar ahora, David, las palabras que están escritas en la Biblia, en el libro de Eclesiastés, que dice que es mejor estar en casa de luto que en casa de fiesta, porque en esos momentos de luto, de funerales, nos paramos a pensar. En los momentos de fiesta, de alegría, de prosperidad, de todo eso, es un momento donde la cabeza no está centrada, pero en esos momentos tuve la oportunidad de estar en un cementerio de Suiza, o sea, estaba donde estábamos velando a mi cuñado, al lado había un cementerio precioso, por cierto. Estuve caminando por horas ahí, caminando con mi mujer, y era algo precioso, pero solo me venía a la mente el pensamiento de, al final aquí acabamos todos. O sea, tú puedes ser algo grande aquí en la tierra, puedes lograr cosas grandes, pero al final es el camino de todos los hombres, dice la Biblia. Todos, buenos, grandes, pequeños, altos, gordos, flacos, negros, blancos, todos vamos a acabar en el mismo sitio. Lo importante es que cuando nos toque ese momento de partir, haber podido recibir a Jesús en nuestro corazón para irnos a la eternidad. Y dabas la semana pasada dabas un titular, que es con el que abrimos nosotros el espacio del Reel y demás, en el cual todo lo que hagamos aquí hay que recordar que es por obra y gracia de Dios. Nos ha puesto aquí por un fin, por una meta, pero oye, que nos lo permite hacer es Él, ¿no? Así mismo. Hay también un versículo que se encuentra en la carta de Santiago que dice que al final toda bendición, todo don perfecto, toda buena dádiva desciende de lo alto. O sea, todo lo que nosotros podemos hacer aquí en la tierra es gracias a Dios. Alguien me decía tiempo atrás, cuando yo le intentaba decir, oye, se ha agradecido con Dios por lo que tiene, y me decía, no, porque esto lo he conseguido yo con el sudor de mi frente y con el dolor de mi espalda y trabajando. Digo, pero ¿quién te ha dado la salud, hombre, para que puedas hacerlo? ¿Y quién te ha dado esa habilidad? ¿Y quién o sea, al final Dios es quien nos da todo, y hay que estar agradecidos y no olvidarnos nunca de que todo lo que tenemos o no tenemos es gracias a Dios. Bueno, pues empecemos a hablar, si le parece, pastor, acerca de la última prédica, que creo que también versaba sobre la madre, porque era el Día de la Madre. Sí. También hubo alguien que también oró casi terminando ese culto. Sí. ¿Cómo lo vivió? Bueno, pues aproveché que era el Día de la Madre, el domingo anterior, y quise hablar de tres madres que la Biblia narra su historia. Hay una madre llamada Loida, otra Eunice y otra Jocabed. Me centré más en Loida y en Eunice. Jocabed la toqué nada más al final, donde se nos presenta a estas mujeres como una como abuela y otra como madre de un tal Timoteo, alguien desconocido quizá, que después llegó a ser un gran pastor a los pies del apóstol Pablo, que lo puso a pastorear una de las mayores iglesias del Nuevo Testamento, que es la iglesia de Éfeso. Y sacábamos la enseñanza de que a Timoteo no lo formaron como pastor
Pablo, el apóstol Pablo, sino que Timoteo fue formado en la casa. Fue su madre, su abuela, fueron Loida y Eunice quienes formaron a este hombre, quienes le instruyeron, quienes le educaron, quienes les inculcaron la fe no fingida, dice literalmente la Biblia, y sacábamos la enseñanza de la importancia de la familia. A veces nosotros queremos hijos rectos cuando nosotros no nos encargamos, cuando nosotros no los educamos, y a veces queremos que las escuelas eduquen a nuestros hijos, que los amigos eduquen a nuestros hijos, y los hijos se educan en casa, y de ahí sacábamos esa enseñanza. Hay una palabra muy bonita en la Biblia que es fe. Fe en el original, en hebreo, es emuná. En el original es emuná. Empieza por em. Y esa palabra em, a su vez, significa madre. Y decíamos que al final la fe comienza en casa. Es una madre quien transmite la fe. No podemos esperar que a mi hijo, a mi hija la eduquen en el colegio, que le instruyan principios, valores en otro sitio, la sociedad, sino que somos nosotros los que educamos y encaminamos a nuestros hijos. Y por último hablé de Jocabed, que para muchos es una madre desconocida, una persona que quizá nunca la han escuchado, pero es la madre de Moisés, del gran Moisés. ¿Quién no ha escuchado la historia de Moisés, que abrió las aguas y tantas cosas? Y bueno, en la época que Jocabed tuvo a Moisés, la Biblia dice como que Faraón, por asuntos que ahora, para no alargar esto, había mandado a matar a todos los niños, a todos los bebés machos, porque había crecido tanto el pueblo hebreo que los egipcios tuvieron miedo. Entonces dijeron, maten a todos los varones, solo dejen con vida a las niñas. Pero Jocabed dijo que no, y ella escondió con todo lo que eso conllevaba. Si le pilla el imperio egipcio, la hubiera matado a ella, al niño y a toda su familia, pero dice que no quiso entregar a su hijo al sistema, al mundo. Y sacábamos la enseñanza de que los padres tenemos que guardar, que proteger a nuestros hijos y no entregarlos como se están entregando hoy. No, guardarlos, protegerlos, cuidarlos, arroparlos, amarlos. Y bueno, por ahí un poquito hablábamos de eso, de la importancia de la familia. Bien, mucha gente comenta, sobre todo en su canal, porque la verdad que es una barbaridad la de comentarios que tenemos, ¿no? Ya la semana que viene intentaremos ir respondiendo y ir seleccionando algunos comentarios y demás. Pero yo tengo una pregunta, es ¿cómo se forma un pastor? ¿Cómo es todo ello? Bueno, pues la Biblia habla de ello. La Biblia, yo creo que a pesar de ser un libro que se escribió hace unos cuantos milenios atrás, es un libro totalmente vigente a día de hoy. Es un libro que es vivo, es eficaz, es útil. Y la Biblia habla de esto, de cómo tiene que ser un pastor. En este caso vamos a volver a usar estos personajes, el apóstol Pablo con Timoteo. Cuando lo va a instruir ya como pastor de esta iglesia de Éfeso, le da unas pautas y le dice, mira, los pastores, los obispos, tienen que ser de esta manera. Y ahí en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, déjame leerte unos versículos. Sí. Dice literalmente, palabra fiel, si alguno anhela obispado o el pastorado, buena obra desea. Pero es necesario, dice Pablo a Timoteo, que el obispo sea irreprensible, primera norma, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Dice Pablo. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de fuera, para que no caigan descrédito y en lazo del diablo. Fíjate, y esto es un resumen, podríamos hablar aquí larga y extensamente, pero Pablo le da unas pautas de cómo tiene que ser un pastor. Lo primero que le dice es que tiene que ser irreprensible, es decir, una persona intachable, que no se le pueda acusar de delitos, que no se le pueda decir, pero si tú eres, hablando en presente, no en pasado, porque antes la Biblia dice que una vez nosotros conocemos a Dios, somos nuevas criaturas, nuestro pasado no define nuestro presente, ¿verdad? Pero en nuestro presente lo que yo no puedo decir es, soy pastor y ando cometiendo delitos o algo así. Pablo le dice, oye, Timoteo, sé irreprensible. Claro. Lo segundo que le dice es, Timoteo, sé marido de una sola mujer. No estés de flor en flor, no estés picoteando. Que el mundo lo haga diferente. Sí. Pero un pastor tiene que ser marido de una sola mujer. Hay quienes piensan, y creo que no andan muy desencaminados, hay quienes piensan que este versículo, marido de una sola mujer, no se refiere a que sean fieles a su mujer, porque ya faltaría más, ¿no? Que fuera infiel, ya lo que faltaba. Hay quienes piensan que se refiere a que el pastor siempre tiene que estar con la misma mujer, que una persona que se ha divorciado, se ha vuelto a casar o algo así, ya no debería estar en el pastorado. Puede estar en cualquier otro lugar, pero no en el pastorado. Pero bueno, esos son dos líneas de pensamiento. Lo cierto es que le dice que tiene que ser marido de una sola mujer. Luego le dice que el pastor tiene que ser sobrio. ¿Sobrio qué significa? No está hablando de la bebida, que más adelante sí habla de eso, sino de que tenga templanza.
de que sea una persona que pueda controlar sus emociones, no que las emociones le controlen a él. Esas personas, tú conoces gente que pierde los papeles enseguida, que se levantan y que gritan y que te dejan con la palabra en la boca y que dan un portazo y que dan yo que sé cuántas cosas más y no, dice, no, Timoteo, un pastor no puede ser así, porque se va a encontrar al final un montón de problemas, de circunstancias, problemas familiares, problemas espirituales grandes. Entonces tiene que ser sobrio, tranquilo, manso, que tenga ese espíritu de mansedumbre. Luego dice que sea decoroso, una persona decente, una persona respetable, que una persona sea decorosa, oye, que sea decente, que no sea cualquier hombre por ahí, sino que sea una persona con 2 dedos de frente, que sea decente. Hospedador, a mí me llama la atención esto, que Pablo le diga que un pastor tiene que ser hospedador. Tiene que ser una persona que tenga las puertas de su casa abiertas para la gente, ¿verdad? Que no sea, yo creo, bueno, no sé si es la palabra correcta, un ermitaño. Una persona que solo se deja ver en el púlpito los domingos. No, una persona que, como dice mi amigo el pastor Osman, que pueda entrar en tu rancho. El pastor Osman es un pastor colombiano muy amigo mío. Yo he estado en su casa varias veces ahí en Colombia. Y es verdad, la gente va a su casa, entra en su día a día. Y es que así tiene que ser un pastor, hospedador, dado a la gente. Alguien dijo en el pasado que un pastor tiene que oler a abeja, porque así tenemos que oler los pastores, no a perfume, no ser gente, habla con mi secretaria, habla con mi asistente, el pastor tiene que oler a abeja, tiene que ser hospedador. Apto para enseñar, dice Pablo, tiene que tener capacidades en la enseñanza, ¿verdad? No dado al vino. Un pastor no debe estar, como decimos aquí en España, con el codo constantemente levantado. Tengo que decir y aclarar que la Biblia en ningún momento prohíbe beber. Sí prohíbe emborracharse. No os embriaguéis con mosto, dice la Biblia. Sí prohíbe emborrachar. Yo en mi caso no bebo ni un poquito de vino, ni un poquito de cerveza, ni un poquito de alcohol. Nada en absoluto. Desde que yo estoy casado con mi mujer y desde que llevo con ella, nunca ha entrado nada de alcohol en mi casa, nunca hemos bebido y la gente dice, es que por tu religión. No, ni religión ni nada, es que no nos gusta. Quizás si me gustase, pues a lo mejor me bebería un vaso de vino como hacen muchos creyentes, quizás me bebería otra cosa, pero es que no me gusta. Lo que sí que no puede ser un pastor es una persona dada, entregada al vino, que todos los días esté con lo mismo. No pendenciero, esto se refiere a propenso a peleas, violento, esa gente que a todo le busca la violencia, que a todo le busca la vuelta, que a todo le gusta discutir. Y la Biblia dice que no, un pastor no puede ser así. Un pastor está para mediar, un pastor está para llevar un alimento espiritual. Tenemos que ser personas de paz, personas que quitemos culpa a la gente, no violencia, no que te vengan a contar un problema y que tú la enciendas más. ¿En serio te dijo eso? Pues no, tú lo que le tienes que decir, no, oye, perdona, oye, mira esto. O sea, tenemos que ser personas pacíficas. Pacífica, exacta. Es que la Biblia usa ese término, bienaventurados los pacificadores, dice la Biblia. Tenemos que ser gente pacífica. Luego habla de no codicioso de ganancias deshonestas. Un pastor no puede estar obteniendo dinero de manera fraudulenta, de manera ilícita, con cosas ocultas que luego salgan a la luz. No, si estás metido en eso, la Biblia dice que si tú estás enredado en las cosas de esta vida, en los negocios de esta vida, mejor no milites en el negocio de la fe, mejor no te metas en el pastorado. Tienes que decidir o una cosa o la otra. No puedes estar con, perdóname la expresión, David, con chanchullos y meterte aquí en las cosas de Dios. No. Ganancias deshonestas, dice la Biblia, no. Luego tenemos que ser amables, apacibles. Eso significa agradables, mansos, tranquilos, que sea una persona con la que puedas hablar. No ávaros. Un pastor no puede ser un tacaño. ¿Sabes? Avaro significa tacaño, ¿verdad? Sí. Porque la vida del pastor se basa en dar. Desde que se levanta hasta que se acuesta. Dar consejos, dar ánimo, dar apoyo, dar mucha oración, dar incluso economía, gastarse por amor en servicio a los demás. La vida de un pastor, que en sí la vida de un creyente, pero sobre todo la de un pastor, se trata en dar. Por eso Pablo dice, si tú eres un avaro, si a ti te cuesta dar, si a ti te cuesta retener, no te metas en el pastorado, métete en otra cosa, pero en el pastorado no. Luego habla de gobernar bien su casa, para resumir un poco ya, gobernar bien su casa, porque lo que no podemos hacer es predicar una cosa desde el púlpito y en nuestra casa hay que hacer otra. Incluso dice Pablo, el pastor tiene que tener a sus hijos en orden, tiene que tener a sus hijos en rectitud. Porque nosotros no podemos estar llamando la atención a un padre que no educa a sus hijos cuando tu hijo está haciendo el gamperro por ahí, ¿verdad? Porque dice, si no puedes gobernar tu casa, dice Pablo, ¿cómo vas a venir aquí a gobernar la casa de Dios? Entonces tenemos que educar bien a nuestros hijos, no un neófito. Esto es muy importante. Pablo dice que un neófito no puede estar en el pastorado. Neófito se refiere a una persona nueva. Sucede algo, no sé si tú has escuchado esto de, por ejemplo, ahora Daddy Yankee, que está en el Señor, ¿verdad? Que se ha convertido al cristianismo. Otros cantantes, ¿verdad? De cierta reputación también se han convertido. ¿Qué sucede? Que es gente que lo ha tenido todo en el mundo,
y ahora ha venido a los pies del Señor y en cuestión de meses ya tienen un micro en la mano y están en un púlpito. ¿Yo lo veo mal? No, pues Dios usa a quien quiere, como quiere y cuando quiere. Pero la Biblia dice, no pongas a un neófito a predicar, no pongas a un neófito a esto. ¿Por qué? Porque se puede dejar llevar por las emociones. Yo creo que la iglesia se merece un respeto, y tú, si en el mundo tenías una fama, me parece bien, pero aquí, como dicen algunos, aquí no eres lo que eras en el mundo, aquí eres una nueva criatura. Mejor siéntate, escucha, prepárate, y cuando tengas un mensaje sólido y preparado para dar, dalo. Pero, por ejemplo, yo recuerdo cuando Juan Luis Guerra, hace ya alguna década atrás, se convirtió al Señor, enseguida también, a los 2 meses ya lo pusieron a predicar. Bueno, que tú seas famoso en el mundo no significa que aquí ya tengas preparación para esto. Oye, prepárate un poquito, no seas un neófito a la hora de predicar, tener buen testimonio con los de fuera, que no se esté diciendo constantemente cosas malas de ti. Y, por último, no haber caído en descrédito, dice Pablo, que no se te haya acusado de delitos en el pasado, que no tengas delitos graves, porque si caes en descrédito y tú eres pastor y tú me vas a aconsejar a mí cuando lo que hiciste, ¿verdad? Entonces Pablo, en grosso modo, estos son los requisitos para un pastor, así se forma un pastor. Cuando hablas del tema de los testimonios, también lo comentas mucho en la iglesia, ¿no? Uh-huh. Que la gente que acude a la iglesia, que den buenos testimonios de ellos fuera de ella, ¿no? Totalmente, claro, es que la Biblia dice también, precisamente a través del apóstol Pablo, que nosotros somos como cartas leídas en el mundo, dice literalmente la Biblia. La gente en la calle no lee la Biblia, puede tener la Biblia en sus casas, pero ¿tú tienes Biblia? Sí. ¿Sí? ¿Cuántas veces la has leído de hace unos meses para atrás? No, yo la estoy leyendo ahora. Ahora, pero ¿y antes? Antes no la leí. Pero la tenía. Sí. Pues así el 100% de la gente, ¿verdad? Todos tienen su Biblia, pero ¿y quién leía ese libro aburrido, viejo, que estaba en la estantería de arriba? Es más, si se te ocurría ir a tocar la Biblia, seguramente tus padres, no toques eso, que eso es sagrado. Total. Entonces lo tenemos, pero no la leíamos. Porque la gente del mundo es así, no lee la Biblia. Pero ¿qué hace la gente? Observar. Entonces no leen la Biblia, pero sabes que fulano va a la iglesia, que mengano va a la iglesia. Entonces observa su comportamiento. Quizás no comparto lo que cree, pero sí comparto lo que hace. Por eso dice, no, ten buen testimonio con los de fuera. Y con el testimonio nosotros podemos llegar a ganar a la gente, sí. Hacer que la gente crea en Dios. Hay un versículo que me viene ahora a la mente, está en Mateo, no sé la cita exacta, que dice, para que viendo vuestras buenas obras puedan glorificar al Padre de los cielos, dijo Jesús. La gente, viendo nuestro buen obrar, puede llegar a creer en Jesús. Por eso es muy importante nuestro buen testimonio. La verdad que sí. Oiga, ¿y cómo sentiste la llamada? ¿Cómo sentiste que querías ser pastor? Pues mira, te comento. La Biblia dice que si alguno desea obispado, anhela obispado, buena obra desea. La Biblia enseña que esto es un anhelo en el interior, es un deseo. Es algo que surge, no es algo que tú quieres ser. Cuando tú tienes una idea, no, y es que yo quiero ser, bueno, vamos a ver cuáles son tus intereses. Yo, en mi caso personal, yo desde niño he sido bien creyente. Yo desde niño he sabido, estoy hablando de niño total, desde pequeñito, que yo tenía algo con Dios, siempre. Yo estaba, antes cuando yo hice la primera comunión, yo recuerdo que cuando hice la primera comunión, cuando era un niño, mis amigos dejaron de ir a la iglesia, ellos fueron el domingo a hacer la comunión y nunca más fueron. Yo seguía yendo, yo iba a misa porque yo creía en Dios. Luego, cuando yo conocí al Señor en la iglesia cristiana y me entregué a Él, quizá no hay como yo he escuchado testimonios que son totalmente válidos, por favor. Eso de, no, este día, en tal momento, yo recibí la llamada del Señor. En mi caso no fue así, David. En mi caso fue un progreso, un avance, un poco a poco, donde yo simplemente me he dedicado mi vida siempre a servir al Señor. La mentalidad de mi esposa y mía siempre ha sido nunca decirle no al Señor a nada, a ninguna puerta que se nos ponga delante le vamos a decir que no. Y ese obrar, ese servicio nos ha llevado hasta el día de hoy. Nunca jamás quise ser pastor, no era ni mi sueño ni mi deseo, pero las cosas se fueron dando. Ahí en el 2010 exactamente, después de haber estado varios años estudiando en el Instituto Bíblico, ahí en Tenerife, en la Iglesia Cristiana de Canarias, con los que antes eran mis pastores en Tenerife, Fran y Noemí, nos graduamos, ¿verdad? Hoy precisamente, o el domingo precisamente que predicó Ana, mi cuñada en la iglesia, nos graduamos juntos en el 2010 del Instituto Bíblico, juntamente con mi mujer, mi cuñado, el hermano de Damari, después de haber estudiado. Y luego fue en agosto del 2014, si no recuerdo mal, 14 de agosto del 2014, o 16 de agosto, no recuerdo bien ahora, donde el pastor que yo tenía antes ya me nombró públicamente como pastor, que por cierto, este año hago 10 años, no lo sabía, ahora pensando yo, fue en el 2014, sí. Entonces fue algo que se ha ido dando, nunca lo quise, nunca
fue como un ansia que tenía dentro. No, fue el servicio, hasta que alguien me denominó pastor, y hasta que poco a poco, y yo digo, ¿y qué hago yo aquí en este lugar? Y ay, mi madre, la responsabilidad que tengo sobre mis hombros. No fue de un día para otro, ha sido el día a día, me ha traído hasta aquí. Yo tengo una consulta, porque claro, no hay vacaciones en esto, es decir, me refiero, por ejemplo, a agosto, que normalmente se suele coger las vacaciones, no, la iglesia sigue. Siempre sí, porque en este caso la iglesia somos personas, no somos máquinas, no somos ordenadores. Un ordenador lo puedes apagar, un ordenador puedes hacer control alt suprimir, puedes resetearlo, puedes desenchufarlo, no me molestes hasta el lunes. Total. Pero no, la iglesia somos personas y no tenemos vacaciones. Es verdad que podemos llegar a desconectar, tener reposo para nuestra alma, como dice el Señor, pero desconectar jamás. Y yo sufro de eso. Bueno, yo creo que yo no. Todos los pastores sufrimos de la falta de desconexión. Tú te puedes ir a la conchinchina, como se suele decir, ¿no? A descansar, pero en tu cabeza está fulano, está mengano, está ciclano, está el otro, el de la moto, con sus problemas, que si tiene problemas en el matrimonio, que si está mal, que si está enfermo. ¿Y quién desconecta de eso? Recuerdo una vez que ya no vive aquí, antes vivía por ahí por la cornisa, unas casitas abandonadas que hay por ahí. Había un hombre que venía con nosotros a la iglesia, le ayudábamos como iglesia en la medida que podíamos, pero una vez yo ya fui a la casa, ahí había ratas, ahí había de todo, vivía en una condición lamentable, y era un viernes a las 12 del mediodía, no me olvidaré. Y llamé a un asistente social, te estoy hablando hace años, para que nadie piensa, está hablando de la de ahora, no, te estoy hablando hace bastantes años, incluso 10 años puede ser, si no más. Y llamé y le dije, mira, nosotros como iglesia estamos ayudando a esta persona, le traemos comida, bueno, lo que quiera que sea, pero necesita algo más. O sea, yo le quiero traer una bombona para que cocine, pero necesito unas instalaciones, por lo menos que me deje el permiso. Y la respuesta de esta persona, sin maldad, pero para que tú entiendas lo que te voy a decir, me dijo, mira Alberto, es que ahora ya es viernes, estoy con otra cosa, llámame el lunes por favor, porque ya salgo de fin de semana. Y ahí yo dije, wow, o sea, es verdad que el pastor no descansa. Para mí sería inviable que tú vengas a contarme un asunto, sea cual sea, bueno o malo, y yo te diga, no, el lunes cuadramos, mi niño, que ya es viernes. Hay otra gente que lo puede hacer, hay funcionarios que lo pueden hacer, hay trabajos que te lo pueden permitir, pero el pastorado no, el pastorado es 24/7, siempre, 24 siempre activos. Pero es que lo que me acaba de comentar ahora, el tema de que yo creo que la empatía es lo que hemos muchas veces hablado, no nos ponemos en la piel de la otra persona, ¿no? Exactamente, no entendemos la situación de lo que está viviendo otro, y a veces también hay que reconocer que las personas que trabajan al público son personas que al final acaban quemadas, ¿no? Y más cuando trabajas con personas desfavorecidas en temas de asuntos social y todo esto, porque quizá al final pagan justos por pecadores. Puede ser que hay alguno, la excepción, ¿verdad?, que se quiera aprovechar de que no está en una necesidad para aprovecharse. Entonces la gente que está al frente se acaba quemando, y ya pierdes como esa empatía, como esa cercanía, y ya eres frío. No, llámame el lunes. No, el lunes no, te estoy hablando de vida o muerte, mija. Te estoy hablando que si no ayudamos a esta persona se va a morir. Te estoy hablando que está viviendo con ratas. Te estoy diciendo que esta persona se está orinando, haciendo sus necesidades encima. Te estoy diciendo que o lo ayudamos o no sé si llega el lunes. No me puedes dar una respuesta, seas de asuntos sociales, seas quien sea, si eres humana, no me puedes dar. Pero la puedo llegar a entender. En el sentido que a veces se pierde esa cercanía, claro que sí. Y es una pena, la verdad. Y como comentabas antes, cuando el tema de cuando empezaste a estudiar para ser pastor, es lo que siempre comentamos, ¿no? Que las cosas fluyen, que las cosas van y de repente te encuentras ahora en vida nueva, llevando todo esto. Sí, no, totalmente. La Biblia dice que lo que es de Dios permanece. Yo creo que si yo me hubiese empecinado en querer ser pastor, en tener ahora lo que tengo de pastorear 2 iglesias y de atender y de estar en varios sitios por ahí atendiendo a grupos, si yo hubiese querido no lo hubiese logrado en la vida. En la vida, te lo garantizo, David. Pero cuando algo es de Dios, se abren las puertas. O sea, cuando uno tiene el favor de Dios, creo que lo hablábamos otro día, se van abriendo las puertas. Si es algo en lo que Dios te va llevando. Por eso dice, fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo: si alguno anhela el pastorado, buena obra desea. Fíjate en eso, no le dice buen oficio, no, buena obra. O sea, ya Pablo le está diciendo a Timoteo, esto es una labor, esto no es una posición. Hay mucha gente que ve el pastorado como algo atractivo, como algo, yo quiero ser pastor. Bueno, ¿por qué quieres ser pastor? No, porque eres el centro de atención y predicas y eso. Mira, si ese es tu interés, te garantizo, métete de influencer, métete en otro tipo de cosas, pero no, o sea, lo que se ve del pastorado es la punta del iceberg.
La gente te ve el domingo predicar, la gente ve que quizá eres conocido por esto, lo que quiera que sea, pero eso no es el pastorado, eso es una mínima parte del pastorado. El pastorado es una carga, no es un cargo. Es algo que es una convicción que Dios te ha dado, es un llamado de Dios. Entrar en el pastorado sin un llamado de Dios es arruinar tu vida. O sea, el pastorado te consume por completo. La gente el otro día me decía, una persona que no viene a la iglesia, pero que me conoce, y eso me decía, es que yo si soy tú no podría dormir con la carga que tengo en los hombros. Digo, no me quita el sueño porque entiendo que es una carga de Dios. Por alguna razón Dios me ha puesto al frente, yo ni lo entiendo, de verdad, no entiendo cómo Dios me ha puesto a mí al frente de esto, de estas iglesias, pero al final yo descanso en Dios. La iglesia es de Dios, no es mía. Yo simplemente soy el pastor. Dentro de unos años vete tú a saber quién será el pastor de la iglesia. Cuando yo me muera, o sea, yo pasaré, la iglesia no va a pasar. La Biblia dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Hoy soy yo quien está al frente. Ayer era fulano, antes de ayer era mengano, el día de mañana estará otro. Pero la iglesia es de Dios, y al final quien se encarga de que su iglesia avance siempre es Dios. Así que por esa parte estoy tranquilo. Hay otra de las preguntas que quería hacer hoy, y es ¿cuándo Jesús comienza a predicar? ¿Cuáles son las primeras prédicas? ¿Cómo nota esa llamada del Padre, ¿no? Bueno, en sí Jesús no notó nunca la llamada del Padre porque Él desde siempre supo a lo que había venido. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, si no recuerdo mal, en el capítulo 1, versículo 11, que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, hablando del pueblo al que vino a tratar. Pero Él tenía claro, él estaba en el cielo y dice que se despojó de su divinidad, porque Jesucristo es Dios, se despojó de su divinidad y se convirtió en una persona, se convirtió en un siervo, y haciéndose semejantes a nosotros tomó forma de siervo, dice la Biblia. El Señor desde el segundo uno, desde que estaba en el vientre de María, desde que el Padre lo introdujo a través del Espíritu Santo en el vientre de María, sabía lo que había venido. De hecho, la Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 1, que Él es la palabra. Jesús es la palabra encarnada, el verbo es Dios, Él es la palabra. Esto es un misterio de Dios que aquí podríamos estar horas hablando para llegar a entender esto, pero en resumidas cuentas, Jesús es la palabra de Dios hecha carne, dice la Biblia, encarnada. Entonces, en sí nunca recibió un llamado, Él sabía quién era. De hecho, la Biblia dice, hay un caso, bueno, solo se nos cuenta cuando nace, y luego ya cuando empieza su ministerio a los 30 años. Pero hay un dato muy como que pasa por arriba en el Evangelio de Lucas, si no recuerdo mal, donde se nos muestra a Jesús de adolescente, con 12 años. Dice la Biblia que José, María, la familia, todos fueron a Jerusalén a celebrar una fiesta, y de regreso, como eran multitudes, se olvidaron a Jesús. Yo digo que José pensaba, estará con la madre, y María pensaría, estará con el padre. No, ni con el padre ni con la madre. Jesús se quedó en el templo. Y a los 3 días, María dice, ¿dónde está mi hijo? José, ¿tú has visto al niño? No, yo pensé que estaba contigo. Ay, mi cabeza, ¿dónde está el niño? A los 3 días. A los 3 días. Ay, mi cabeza, ¿dónde está el niño? Empezaron a buscarlo entre los familiares, no está. Y dice, vamos al templo a ver si está allí. Entonces vuelven otra vez y ahí se lo encuentran. ¿Cómo se encuentran a este niño? Uno ve jugando a la pelota, No. Dice la Biblia que estaba sentado entre los doctores de la ley, compartiendo la palabra de Dios, preguntando y dando respuestas. Y dice que los doctores de la ley, los sabios, los rabinos, estos que tienen sabiduría de la palabra para rato, dice que se quedaban maravillados al ver la sabiduría de Jesús. Jesús desde niño ya sabía predicar, ya sabía enseñar, ya conocía al dedillo la palabra de Dios, porque Él es la palabra. Pero a la pregunta, me estoy enredando. Si me enredo me lo dice. No, para nada, en serio, para nada. Pero llegó un momento que como niño tiene que hacer las cosas que son de niño. Como dice Pablo, cuando era niño hacía lo que era de niño, pero él fue creciendo. Él trabajó por un tiempo con el padre, la carpintería, y cuando creció a los 30 años ya entra en escena lo que el hombre como tal que conocemos de Jesús. Se bautiza a través de Juan el Bautista. Una vez se bautiza, dice la Biblia que fue llevado al desierto, allí fue tentado por Satanás 3 veces, y cuando viene hay un versículo que dice literalmente, y desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él empezó a predicar con 30 años y su predicación fue esa: arrepiéntete porque el reino de los cielos está cerca. O sea, tómate las cosas en serio, arrepiéntete de tus pecados. El pecado y Dios nunca van a ir juntos. Nos tenemos que deshacer del peso que nos asedia, nos tenemos que despojar del pecado para poder entrar en el reino de los cielos. Esas fueron las primeras palabras de Jesús. La primera predicación, si tuviera un título, arrepentimiento, sería el título de la predicación de Jesús.
De verdad, es impresionante. Sí, también es verdad que te lo he contado en... Sí, no sí, he intentado resumir lo máximo posible. Pero ¿no? si entrásemos, sabes que yo tengo un deseo en mi corazón que Dios quiera que se pueda hacer realidad. Mi primer libro me gustaría que fuera sobre las 10 plagas de Egipto. Llevo más de 15 años meditando en esto y por falta no solamente de tiempo, sino que no me veo ahora mismo con la capacidad de hacerlo, pero me gustaría, porque es un tema tan extenso que te lo he dicho aquí, que no tiene mucho sentido quizá contártelo en 5 minutos, pero es un tema tan interesante, tan extenso de cómo Dios guarda a su pueblo. No sé si has podido ver la película de Disney de Egipto. No sé si la has podido ver. Creo que por trozos. Mi mujer la vio un día y yo es que no veo mucho la tele, pero sí, algo he visto. Claro, porque yo te comentaba el tema de Ramsés y Moisés, sí, ¿no? Sí. Que no sé si el faraón se llama Ramsés, sí, o ¿verdad? Es que hubieron varios Ramsés. Había... según estuve estudiando un poquito, no sé si eran 12 o 13 Ramsés, Ramsés I, Ramsés II. Lo más probable es que Moisés, con quien tratase, fue con Ramsés II, que la Biblia lo denomina como faraón. Faraón es el rey de Egipto, pero sí Ramsés. Pues se crían, no sé si se crían como hermanos ellos. Claro, ¿verdad? Como hermanos, sí, porque cuando la madre ya tuvo que liberarse de Moisés, estaba la hija de faraón allí, y Moisés se cría en Egipto con el que en un futuro sería también el rey. Y según vi yo la película, ¿no? Que no me dirás ahora si está en lo correcto la película o no, cuando la última plaga se le quita la vida al primogénito del faraón, es cuando sí. Ya accede a que se pueda liberar. Sí, efectivamente, ya cuando Faraón, es que sucede algo, porque al final todas las demás plagas han atacado al pueblo, a la ciudad, a la cosecha, pero al final Faraón vivía en un palacio que tenía todas sus necesidades cubiertas. Pero cuando ya la plaga de los primogénitos tocó su vida, su primogénito, su hijo muere, ya él dice, uy, ya me acaban de tocar a mí. Fíjate el egoísmo de Faraón. Mientras los demás sean afectados, mientras el ganado de los demás muera, mientras la casa de los demás sea afectada y yo no, a mí me da lo mismo. Cuando ya ve que su vida es afectada, entonces dice, vamos a dejar salir a esta gente porque si no... ¿Y a dónde fueron? Pues empezaron a ir al desierto. Lo que sucede es que empiezan a caminar un poco sin rumbo a la tierra prometida, pero un poco sin rumbo por el desierto, no sabían moverse bien. Moisés sí conocía bien todos esos lugares y empiezan a caminar y parece que al rato o al tiempo, a las pocas horas, los egipcios dijeron, ¿qué hemos hecho? O sea, acabamos de dejar salir a 600.000 personas, que era la fuente de riqueza de nuestro país, eran nuestros esclavos, eran quienes trabajaban para nosotros. Así que Faraón manda a ir tras ellos para matarles en el desierto. Y ahí es cuando sucede, que dice la Biblia, que los hebreos están huyendo y llegan hasta un mar que dice ya Moisés, aquí no hay nada que hacer, aquí ya los carros de Faraón, todos los egipcios van a matarnos, pero dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés, dile a mi pueblo que marche. Señor, ¿cómo voy a caminar? Hay un mar. Dile a mi pueblo que marche. Así que en fe, Moisés golpea las aguas de ese mar, se abre milagrosamente ese mar, el pueblo de Dios camina en tierra seca y cuando van a pasar los de Egipto, el mar vuelve a cerrarse y los ahoga. Alguien dice, porque hay un programa de National Geographic que dice que bueno, que eso es un fenómeno que se da en esa parte de Egipto, de que cuando viene un viento del norte, que se abre el mar y es tierra seca, no fue tanto un milagro de Dios, sino es un fenómeno atmosférico y bueno, estamos de acuerdo. Porque al final Dios es el Dios de la naturaleza también, pero es que el milagro está no solamente en que se abrió justo en el momento de los hebreos y se cerró justo en el momento de los egipcios. O sea, no, la gente intenta siempre desacreditar a Dios. No, es que la ciencia, mi niño, el Dios de la ciencia es nuestro Dios. O sea, un poquito de ciencia te aleja de Dios, mucha ciencia te acerca siempre a Dios. Cuando uno estudia, igual que dicen que lo de las plagas no fueron plagas divinas, sino que bueno, que hubo una infección en el mar y se convirtió en sangre, luego esa sangre produjo piojos, luego los piojos trajeron las moscas, luego las moscas trajo una peste, luego la peste trajo no sé cuánto. Bueno, puede ser que Dios usase la naturaleza, yo no te digo que no, pero al final ¿cuál fue el final? Que Dios liberó a su pueblo. Llámalo, no la naturaleza, tú lo llamas naturaleza, estupendo, yo lo llamo Dios, el poder de mi Dios. Lo bueno es, como digo yo siempre, ¿no? El tema de escuchar, que no es lo mismo que oír, es decir, escuchar es muy importante, ¿no? Sí, es muy importante. Cuando se cierran las aguas, ya el pueblo camina buscando Canaán, creo que. Exactamente, ¿verdad? La tierra prometida. La tierra prometida. Más o menos se dice que más o menos se tardaba unos 16 días desde Egipto hasta Canaán, hasta el destino. Claro, ahí iban niños, ahí iban ancianos, iban mujeres que recién habían dado a luz. O sea, bueno, vamos a estirarlo un poco más, vamos a decir un mes, vamos a decir 6 meses, porque era mucha gente y 600.000 personas caminando por el desierto, no veas, ¿eh? ¿Qué sucede? Que se empiezan a quejar.
una y otra vez. No tenemos agua, Dios les da agua a través de la roca. No tenemos comida, Dios les da el maná. Es que ya estoy cansado del maná, quiero carne. La Biblia dice que Dios le da codornices y le empieza a satisfacer en todas las necesidades, pero solo se quejaban. Hasta que llega un momento que ya se empiezan a quejar tanto que dice, ay, cómo extraño Egipto, cómo extraño aquel pescadito que nos daban, aquellas verduras, aquellos puerros, dice la Biblia, que nos daban en Egipto, y no aquí, para nada nos sacó Dios de Egipto, dice la Biblia que dijeron. Así que Dios ya se cansó, le dijo, no, mira, por cuanto ustedes se han quejado tanto, ahora van a estar errantes en el desierto dando vueltas, porque podemos sacar decenas de enseñanzas de eso, pero al final la queja solo trae motivos de queja. Cuando tú te quejas de algo, Dios te va a dar motivos de queja. No, es que mira el trabajo que tengo, es que no sé cuánto, es que no sé qué. Ah, bueno, piérdelo para que tú veas ahora que es peor la queja de no tener trabajo. Es que mira la mujer que tengo, es que no sé cuánto, es que mira... Ah, bueno, cuando la pierdas, entonces te vas a... Ahí está. Entonces, la queja para nada es provechosa. Y al final vemos como lo que pudieron lograr en un mes o en 6 meses tardaron 40 años, porque la queja nos detiene, nos frena, nos hace ir mucho más lento. O sea, esa gente que tú conoces, gente así, ¿verdad? Que solo se queja. Sí. Y ahora porque están chispeando, que mira el frío que hace, pero si ayer te estabas quejando del calor. Es que mira el viento que hace, pero ayer te quejabas de lo otro. Es que, o sea, siempre queja, en vez de decir, oye, gracias a Dios por la lluvia, oye, qué bueno el solecito que tenemos, que pueden venir turistas y dejar aquí sus riquezas, oye, pues el viento, pues mira, pues lo del windsurfing, o no sé cómo se llama, Sí. eso les viene bien. O sea, seamos agradecidos en todo. La queja para nada es provechosa. Yo siempre lo he dicho, el tema de ya solo con abrir los ojos por la mañana tienes un 24 horas más, o a lo mejor menos, depende, ¿no? Para poder solucionar todos esos problemas que tengas en la vida. Es decir, estar vivo podemos solucionar. Yo siempre he dicho que la muerte está tan segura de su victoria que nos da una vida de ventaja. Wow, qué bonito esa frase, ¿eh? Bonita y es una realidad. Lo único que tenemos aquí en clase, mira, mi abuela, que se murió ahora a principio de año con 104 años, ya te hablé de ella. Me decía, hace muchos años atrás, me decía, Alberto, mírate la mano, y me la miré, y es verdad que aquí tenemos como una M, Sí. todos tenemos como las arrugas que parecen una M, y me decía, desde que nacemos Dios nos marca con la M de muerte. Digo, abuela, por favor, cuéntame otras historias, no eso. A mí mi abuela me decía lo mismo. Sí, Y en el pie sí, decía que era una S. sí. Decía muerte segura. Wow, pues mire, no, las cosas de los ancianos, Sí. tremendo. Pues sí, así. Es que lo único que tenemos en claro es que vamos a morir. Mira, en la iglesia, cuando tú quieres que la audiencia esté callada, tienes que hablar de 2 temas. El primero es del dinero, la gente se queda callada. Y el segundo es de la muerte. Tú cuando le dices a la gente, todos tenemos aquí algo en común, que vamos a morir, la gente se queda como callada, como diciendo, a ver por dónde nos sale este. Y es lo más seguro que vamos a tener, vamos a morir. El tema es estar preparados para ese día. En el devocional del martes hablaste del dinero. Sí, hablé un poquito del del dinero, pero más exactamente de, como dice la Biblia, el engaño de las riquezas. Sí. Porque las riquezas no son malas. De hecho, la Biblia dice que Dios nos da el poder, la sabiduría, la cualidad de hacer riqueza. Las riquezas no son ni buenas ni malas. Lo que es malo es el engaño de las riquezas, es depositar nuestra confianza en el dinero, creer que es el dinero lo que nos da seguridad en esta vida. Eso es un engaño total. Y cuando uno pone su confianza en el dinero, al final esa confianza hace apagar nuestra fe. Dios es el que nos provee, no el dinero. Al igual que también quería preguntarte el tema de los juegos de azar, el tema eso tampoco la Biblia no lo... No, la Biblia dice que Dios es nuestra suerte. Yo personalmente nunca he echado ni 10 centímetros en una máquina de estas tragaperras. No entiendo cómo la gente lo hace. O sea, no, porque se llama tragaperra. O sea, si tuviera otro quiniela, pues bueno, entiendo que la gente juega a la quiniela. Pero tragaperra, ya te lo está diciendo a la cara, o sea, sin tapujos, sin pelos en la lengua. Tragaperra, te las va a tragar. Sí. Nunca he jugado nada de eso, nunca he echado una bonoloto, una quiniela, porque no me ha gustado, pero sí es verdad que la Biblia dice que el dinero que no se gana trabajando, que se gana de una manera rápida, se va de la misma manera. Nosotros confiamos en que si Dios quiere darnos algo, nos lo va a dar. No creo que nadie se vaya a ir al infierno por echar una lotería o por hacer eso, pero si te lo puedes evitar, mejor. Conozco gente que está literalmente arruinados, pero sus 20, 30 o 50 euritos al mes los saca para echar quiniela. Digo, mira, si eso lo guardase para ahorrar o para comprar algo, yo creo que te iría mejor. Muy bonito, la verdad. Sí. La verdad que los devocionales yo se los recomiendo a todo el mundo que lo pueda ver, porque sinceramente para mí es un aprendizaje tremendo, sinceramente. Me alegro. Bueno, otra de las cosas que quiero preguntar, que la tengo yo, pero la cadena la tengo rota y la estoy a ver si la reparo ya, es el significado de la estrella de David, o escudo de David, porque lo dice también José Manuel Sierra, que no es la estrella de David, que es el escudo de David. Es que realmente en el hebreo, el Maguen David, que se llama así, significa literalmente el escudo de David. Bueno, la estrella de David, todos sabemos
sabemos que, o si no lo saben, yo se los digo, son dos triángulos, uno mirando hacia arriba y uno mirando hacia abajo, formando 6 puntas, ¿verdad? Apuntando a todas direcciones. Ahí se nos está ya un poco simbolizando, porque eso no es algo que Dios creó, es algo que se ha asociado al judaísmo, simbolizando cómo Dios está siempre en todas direcciones, la omnipresencia de Dios, ¿verdad? Es un símbolo que se identifica rápidamente al pueblo judío. Si tú ves una estrella de David, de hecho está la bandera de Israel, la estrella de David, rápidamente tú dices, algo tiene que ver con el judaísmo. Me pasó algo muy curioso. Estábamos cuando fuimos a compartir la palabra a Bruselas hace unas semanas atrás, creo que te lo comenté, nos llevaron a ver el barrio judío de ahí, se llama Amberes. Amberes es el lugar donde todos los diamantes del mundo pasan por ahí. Y entramos en alguna joyería para chismosear, nada más, no teníamos un duro. Pero ya que estábamos en Amberes, vamos a entrar por ahí a chismosear un poco. A vitrinear. A vitrinear. Y entramos en una joyería espectacular, un lujo y no te lo puedes ni imaginar. Claro, entramos 4 personas y a los joyeros enseguida nos atendieron y bien, ¿qué quieren? Y no sé cuánto, y esto. Entonces me da por decirles como a los 5 minutos, porque yo estaba mirando, ¿tienen la estrella de David? Dice, la estrella de David. Ellos hablaban como en inglés, dice, Star David. Digo, sí, la estrella de David. Dice, gracias por venir, y nos echa a la puerta a la calle. Nos obligó a salir. No practicaban el judaísmo, otra religión. Y como decía, no, porque ya ellos asocian rápidamente la estrella de David con el judaísmo. Significado, bueno, vuelvo y repito, no es algo creado por Dios, pero el significado, aparte de las 6 puntas que van en toda dirección apuntando a que Dios está en todo lugar, es algo muy bonito, porque si te fijas, David, no sé si lo pueden ver, no se ve, pero... ¿Quieres ponerla? La ponemos. Venga, ponla ahí y así... Vamos a poner una estrella de David para que todos la puedan ver y sepan identificarla. Sí, si no la pintamos aquí rápidamente. Mira, no, la tengo por aquí ya. Esto es súper rápido, súper sencillo. Mírala ahí. La tengo aquí, vamos a ponerla. Mira, esta que está más bonita. Mira qué cosa más hermosa. Vamos a guardar la imagen, la ponemos aquí en el escritorio y la ponemos directamente. Esto es sobre la marcha. Eres un fuera de serie con los ordenadores, ¿eh? Bueno, mi profesión realmente es informático. ¿Sí? Por eso me desenvuelvo también con ellos. Sí, la verdad, en serio. No, increíble. Vamos a ponerla. ¿Dónde la tengo? A ver si me va a dejar mal ahora. Me están diciendo, aquí la tengo. Ya la encontré. Por halagarte, mira lo que pasa al final. Me pongo nervioso. Aquí la tenemos ya. Bueno, esa es la estrella de David. Si te das cuenta, son 2 triángulos, uno apuntando hacia arriba, uno apuntando hacia abajo. Y siempre se ha dicho que representa la unión del cielo con la tierra, la unión de Dios con el hombre. Si te das cuenta, la estrella que apunta hacia arriba está hablando del hombre unido a Dios, y la estrella que apunta hacia abajo es Dios unido al hombre. Hay un versículo que está en Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 3, que dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Y se quiere asociar a ese símbolo, a esa estrella, como Dios está con nosotros y nosotros estamos con Dios. Eso es un poco el significado o el simbolismo humano que le hemos dado nosotros a la estrella de David, la unión que el hombre puede tener con Dios. Y ya que estamos hablando de todo esto, ¿España va a reconocer a Palestina como Estado? Bueno, pues el queridísimo presidente así lo quiere. No sé, yo creo que hay problemas muchísimos mayores aquí en España como para estar mirando fuera. Yo no digo que no haya que mirar fuera, claro que sí, por supuesto, pero yo creo que aquí tenemos unos grandes problemas, tenemos grandes catástrofes aquí en España como para estar mirando fuera, y que bueno, si quieren nos metemos un poco en eso. O sea, al final Palestina no quiere ser reconocido, los mismos palestinos no quieren ser reconocidos, es que ellos lo han dicho, yo no quiero que me reconozca, yo quiero todo el territorio, yo quiero desde el río hasta el mar, o sea, yo lo quiero todo. Ellos mismos han dicho que a mí no me hace falta ni que España, ni que Irlanda, ni que Finlandia, nadie me reconozca como Estado, porque yo lo que quiero es otra cosa. Entonces, yo creo de todas maneras que es un poco que nos quieren hacer como siempre, que miremos para otro lado. Estamos con enormes problemas aquí, estamos con un umbral de pobreza terrible, estamos con gran mayoría, gran porcentaje de las personas que somos de aquí de España viviendo en un umbral de pobreza, gente que no tiene literalmente para comer.
O sea que a mí que, con todo el respeto, Sí. hablo de unos y de otros, o sea, no quiero sonar mal, pero señores, a mí que me interesa lo que está pasando fuera si yo no tengo comida para darle a mis hijos. O sea, presidente, a mí háblame de lo que nos está involucrando ahora, a mí no me metas ahora con estos rollos de fuera cuando no estás dando solución a lo de dentro. Entonces yo tengo mi opinión personal, no la voy a dar porque ni entiendo de política, ni quiero entender y creo que no es el momento para eso, pero yo creo que es una distracción total para que miremos hacia afuera y no ataquemos al verdadero problema que estamos viviendo los españoles, hombre. Bueno, comentaste también el otro día, creo que fue en la última prédica o en el penúltimo culto, que Israel es chiquitito, que está ahí, Sí. y que no pueden contra él, es decir, que está bendecido, ¿no? Pero totalmente, está protegido por Dios. O sea, la Biblia dice que el que guarda a Israel no se duerme. Y se podrá levantar todas las naciones que quieran, y se puede juntar España, Finlandia, Irlanda y todos los países de la Unión Europea contra Israel, y se puede levantar el mundo entero contra Israel, que no van a poder. Pero no es que no van a poder contra los judíos, que no van a poder contra el Dios de los judíos. Él es el Todopoderoso. Y ya la Biblia nos habla de cómo va a terminar todo esto, ya la Biblia nos enseña todo. Y al final yo sé que la gente... Mira, si tú te das cuenta, David, a ver cómo nos metemos en este berenjenal. Estoy pensando no en cómo meterme, sino en cómo salir. Sí, yo le ayudo. La Biblia da unas pautas. Todo lo que la Biblia dice, el mundo se quiere levantar en contra. Si la Biblia apoya a Israel, el mundo apoya a Palestina. Si la Biblia apoya esto, el mundo quiere apoyar lo otro. Aquí no se trata de apoyar o no apoyar. Aquí lo que la gente no quiere entender, porque no hay peor ciego del que no quiere ver, y parece que la gente no lo quiere ver, es que la gente lo que quiere es ir en contra de Dios. Si ahora descubriésemos un versículo, te lo garantizo, si descubriésemos un versículo que Dios apoya a Palestina, el mundo entero empezaría a bendecir a Israel, porque el tema no es apoyar a unos a otros, el tema es que la gente no se quiere dar cuenta de eso, es ir en contra de lo que Dios dice. Se están levantando en contra de los principios morales de Dios. Y al final, ¿cuál es el interés de destruir Israel? Dime tú. Porque tú dices, bueno, es el de ahora por el territorio, pero es que esto no viene de ahora. Esto viene de siglos atrás, siempre, y las guerras, y cuál era el interés de Hitler, y cuál era todo este tipo de cosas, de las masacres que hacían, y un sinfín de circunstancias. ¿Cuál es la intención de eliminar al pueblo judío? El querer eliminar al Dios de los judíos, lo siento mucho, pero con todo los respeto, la llevan cruda. Sí, porque los judíos siempre han sido castigados y perseguidos, Siempre, pero jamás podrán contra ellos. Y mira que son poquitos, porque uno piensa que tú vas a Israel, yo tenía la imagen de Jerusalén, de ir allí y encontrarme el 100% de los judíos. No, es un grupito pequeño. Hay musulmanes, hay todos los que quieras. De hecho, para llegar al Kotel o al Muro de las Lamentaciones, como así se le llama vulgarmente, el Muro de las Lamentaciones, para llegar allí al Kotel, tenías que atravesar calles del Islam, de los musulmanes y todo. O sea, que eso, como me dijo una vez una persona, bueno, concretamente mi pastor Manolo Sierra, Jerusalén es el circo de las religiones. Ahí están todos mezclados entre sí, pero los judíos es un grupito pequeño. Y uno dice, pero humanamente hablando, esto se elimina, en una semana eliminamos a este pueblo. Bueno, ¿y por qué no lo hacen? ¿Y por qué no lo logran? Vuelvo y repito, el Señor les está protegiendo y se pueden levantar todo lo que quieran. Mira, hay un versículo que tenemos que grabarlo en nuestra mente. Dios le dijo a Abraham, cuando empezó el pacto con él, le dijo: Abraham, voy a bendecir a todos los que te bendijeren y voy a maldecir a todos los que te maldijeren. Lo que no nos damos cuenta es, como yo le decía ayer precisamente a la iglesia, es que con la guerra que hay entre Palestina e Israel, esto es como, perdón, sé que es un ejemplo que a lo mejor puede ser hasta una falta de respeto lo que voy a decir, pero para que lo puedas entender, es como el Barça y el Madrid. Aquí no se puede ser de los dos, ¿verdad? Si eres del Barça, por consiguiente eres antimadridista. Sí. Si eres del Madrid, por consiguiente eres anticatalán, ¿verdad? Son enemistados. Entonces, ¿qué quiere decir que la gente quiera ayudar o reconocer el Estado palestino? Que quiere ir en contra de Israel. Y Dios es muy claro: el que maldiga a Israel será maldecido. No sé si tú recuerdas, es un tema un poco, después si quieres lo borro. Yo te lo digo. Yo no, aquí no borro nada, vale. Aquí libertad de expresión máxima y absoluta, por favor. Bien. Bueno, iba a decir una cosa, pero me la reservo. Pero dígala. No sé si recuerdas, hace años atrás, el presidente de Venezuela, llamado Chávez. Hugo Chávez, exactamente. Él hizo y deshizo en Venezuela como él le dio la gana. Señor. Parecía que no tenía quien le tosiese sobre sus hombros y eso lo que sea, pero cometió un error: decir públicamente una frase. Y él dijo, eso está grabado, que lo busque todos los que están escuchando ahí en YouTube. Él dijo literalmente: maldigo desde mis entrañas al Estado de Israel. Y lo repitió.
sacó pecho en esa rueda de prensa, nada más parecida a esta con su micrófono, búsquenlo en YouTube. Maldigo desde mis entrañas al Estado de Israel. No pasaron 3 semanas que le vino un cáncer desde sus entrañas que lo llevó a la tumba. Uno tiene que tener cuidado con quién se mete. Y nosotros podemos alardear, y nosotros podemos fanfarronear y creernos los dueños del universo, pero sobre este universo hay un Dios, y un Dios que ha dejado clara su palabra. Y Él va a bendecir a todos aquellos que bendigamos la preciosa nación de Israel, y va a maldecir a todos aquellos que maldigan la nación de Israel. Entonces tengamos mucho cuidado con este tema. Aquí no se trata de apoyar a Palestina o no, que sus derechos por supuesto que tienen. No nos podemos olvidar que detrás de la etiqueta de palestinos son personas. Aquí no se trata de buscar culpable. Aquí se trata de que si nosotros apoyamos a uno, estamos desechando a otro. Yo creo que lo que hay que buscar es la paz, no más guerra. Y lo que hay que buscar no es fomentar o apoyar un Estado y otro no. Vamos a buscar una solución, porque esto va a traer más problemas, lo tenemos claro, ¿verdad? Esto va a traer más problemas. Entonces, bueno, yo creo que debemos ser más sabios a la hora de tomar decisiones. Bueno, para que ustedes vean que aquí no cortamos nada, acabo de buscar exactamente el corte y lo vamos a poner para que lo vean todo el mundo. Vale, vamos a ponerlo dentro. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, condenó el ataque de las fuerzas de defensa israelíes contra los activistas de la Flotilla de la Libertad que llevaba ayuda humanitaria al pueblo de Gaza. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito sea, terroristas y asesinos. Y viva el pueblo palestino. ¡Viva! Pueblo heroico, pueblo bueno. La verdad son palabras duras, ¿eh? A mí se me erizan hasta los pelos. Son palabras muy duras. Y no por lo que dice, sino por lo que le pasó a las pocas semanas. Desde sus entrañas, de sus vísceras. Y casualmente, ¿tú quieres llamarlo casualidad? Bueno, maravilloso, me parece estupendo. Pero a las pruebas me remito. Al final, como ya te he dicho en varias entrevistas, ese precioso libro que me gusta, al final la Biblia siempre tiene razón. Totalmente. Bueno, prácticamente acabando este espacio, pero sí me gustaría hablar, aparte de los comentarios que lo voy a tocar al final, si se pueden aplicar los textos sagrados para resolver todos los problemas sociales del mundo actual. Uy, otro gallo nos cantaría si se llevase la Biblia a la práctica en toda la sociedad, en todos los problemas. Claro que sí, evidentemente. Cuando uno lee la Biblia se da cuenta que el mensaje central de la Biblia es el amor. El mensaje central de la Biblia es el perdón, es el amar, el respetar a nuestros enemigos, el no abusar de los demás. Si nosotros llevásemos la Biblia a la práctica, no a la biblioteca de nuestras casas, sino a la práctica, la sociedad sería totalmente diferente. Yo siempre he dicho que si todo el mundo fuese cristiano, este mundo sería mucho mejor. Pero totalmente, porque ¿qué nos enseña la Biblia? Tú puedes creer en Dios o no, que me parece totalmente respetable. A mí eso me trae sin cuidado al final. Pero si al final uno llevase a la práctica todo lo que la Biblia dice, este mundo sería mucho mejor. Porque ¿de qué habla la Biblia? Del amor, del perdón, de bendecirnos los unos a los otros, de amarnos los unos a los otros, de pasar por alto la ofensa, de entender que todos nos equivocamos muchas veces, así que cuando te ofendan a ti, deja pasar por alto. O sea, al final, si nosotros llevásemos la Biblia a la práctica, este mundo sería maravilloso. Lo que pasa es que hay intereses de por medio. Totalmente, sí. Y hablaremos también de todos esos intereses, porque la verdad que sí. Da para bastante, sí. ¿No? Bueno, comentarios. Por ejemplo, Luis de Vázquez Vélez 1796. Que la paz y gracia del Señor Jesucristo esté con todos. Saludos desde Puerto Rico. Acelellón 1501. Pastor Alberto, por favor, puede responderme esta pregunta que la hará la semana que viene. ¿Por qué Raquel no fue enterrada en la tumba de los patriarcas? Sí. La haremos también la semana que viene. A Maite Pineiro Calvo 3811, increíblemente rápido y ameno se me hace escuchar estas enseñanzas, gloria a Dios, gracias Alberto y David, que Dios los bendiga. Caburri, guión de León 5177, buenas tardes Pastor Alberto y David, estos programas son de gran bendición, me alegro de ver a David con esa actitud de aprender la palabra del Señor, muchas gracias, estoy en ello, de verdad, estoy en ello. Es un usuario, porque no está registrado en YouTube, David Rodríguez y Pastor Alberto Ares, bendiciones. Otro mensaje de Ana Guzmán 3021, verdaderamente Alberto Ares, David Rodríguez, cierto, nuestra vida habla de Dios, gracias Radio Sur FM por la continuación de las entrevistas. Comenta que Daniel
Daniel es un buen ejemplo de su vida, hablando de Dios diariamente con su actitud. Se refleja la presencia del Santo Espíritu. Su luz te ilumina como una aureola sobre tu cabeza. Hay personas que las pueden ver, presenciar o sienten algo maravilloso en sí mismo. Paz, gozo, júbilo. Dios es espíritu y verdad. Sus ángeles te protegen. Gracias, muchas bendiciones y prosperidad en vuestras vidas. Hay muchísimos mensajes a través del canal de... ¿No te asusta a ti que te pongan saludos de la Patagonia? ¿Quién nos diría nosotros desde la Patagonia? Saludos desde Chile, saludos desde Estados Unidos, saludos de de Estados Unidos, saludos de Japón. Yo tengo comentarios de Japón, David. Saludos de Japón. Una pasada, en serio. No, increíble, es increíble, increíble. Luis de Vázquez, 1796, que la paz y gracia del Señor Jesucristo esté con todos. Saludos desde Puerto Rico. Y aquí hay una, también hay más. Dios le bendiga grandemente, querido pastor Alberto, junto a David a través de Radio Sur FM, desde la congelada Patagonia de Chile. Un abrazo fraterno en el amor de Cristo Jesús. Es Ana Ay de Fuertesaverana, Saverana 1265. Gloria Fernández 9786. Bendiciones para los dos. Estaba esperando con gozo esta entrevista, es lo máximo. Que Dios siga dándole fuerza y capacidad para seguir oyéndole. Y el último, que es muy importante e interesante, lo pone Aurora Arenas 435, que dice: Pastor Ares, me extraña que diga que los romanos católicos también se basan y practican en parte la Biblia, pues me he puesto a analizar, investigar, escudriñar qué práctica bíblica tienen, y de verdad que no he encontrado ni una sola. La más parecida, es creer en Jesús, pero en un Jesús que no es el de la Biblia, porque en nombre de ese falso Jesús asesinaron mucha gente. Además, hacen y practican todo lo contrario a lo que Jesús dice, ordena y demanda. El daño más grande que se le ha hecho al verdadero cristianismo es el catolicismo, seguido por el calvinismo. Bendiciones, excelente las 5 entrevistas. Qué ignorancia bíblica tan grande la de David. Y es cierto, es verdad, yo soy un ignorante, y por eso este espacio lo he creado para instruirme y de verdad acercarme mucho más a Dios y a la palabra de la Biblia, de verdad que sí. Qué bueno, me alegro. ¿Algo que comentar esto de lo que acaba de comentar decirle de los romanos católicos? Que al final la Biblia dice literalmente que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Claro que podríamos aquí hablar en contra de este grupo, del otro grupo, de aquella religión y de la otra, y levantar bandera contra nuestra creencia, pero yo creo que aquí no estamos para eso. Si tú opinas que los católicos no tienen nada bueno o no tienen nada bueno, pues eso es la opinión de la gente. Yo creo que sí, que tienen muchas cosas buenas, que tienen malas, como las tenemos nosotros, por supuestísimo que sí, pero yo voy a buscar siempre el ministerio de la reconciliación, el ministerio de buscar lo que nos une y no lo que nos separa, que lo hay lógicamente, pero vamos a exaltar lo que nos une. Siempre lo ha dicho usted, ¿no? Aquí, bueno, tú. Siempre lo has dicho tú. Aquí. Es que yo creo que tiene que ser así. Estamos llamados a eso, porque si nos buscamos diferencias siempre va a haber. Sí, David. Claro. Siempre, en todos los aspectos y de ideales, de política, de fútbol, de todo va a haber siempre diferencias. Pues ya que hay tanta diferencia, pues ayudémonos a buscar siempre lo que nos une, hombre. 8 programas ya. 8 programas. 8. Y que duren. ¿no? Por supuesto que sí, Y a mí me encanta, de verdad. Sí, a mí también. Yo lo veo, lo escucho, lo reescucho y después lo veo en tu canal y no sé. Para mí es una bendición, de verdad. Pastor, gracias. Dios me lo bendiga, de verdad. Gracias, muchas gracias. Que Dios te bendiga. Nosotros hacemos un altito en el camino y enseguida regresamos con más información en el día de hoy. No te vayas, hasta ahora.